espiritual. Este es un estudio de Colosenses 2 del 16 hasta el 23. Vamos a pasar rápido la introducción que vimos el viernes pasado, y es que nos habla acerca de cómo nosotros podemos autodefendernos. Y autodefendernos lo comparamos con ir en una carretera manejando un carro, un auto, un coche, como ustedes le digan. ¿Y qué pasa si no vamos atentos a la carretera? Vamos a tener una colisión, un choque. ¿Qué pasa si nos distraemos? También podemos salirnos del camino. Y si nos desviamos, entonces no vamos a llegar a ese lugar al que nos dirigimos. Así que hay tres cosas que debemos de evitar. Y en nuestra vida cristiana podemos aplicar esto mismo. Debemos de evitar las colisiones. ¿Por qué dice evitar las colisiones? Porque nosotros quizás vamos manejando bien, pero otros conductores pueden venir ebrios o pueden venir distraídos o hablando por celular, y puede ser que la causa del accidente no sea yo, sino que sea otro que se me pone enfrente, otro que se atraviesa en la carretera. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de evitar las colisiones, ir a la defensiva, apartarnos. Cuando viene otro y se nos pone enfrente y a chocar con nosotros, pues debemos apartarnos. No distraernos es el tema que quedamos viendo para este día. ¿Cómo perder peso? ¿Cuál es la mejor dieta? Y si vamos a hablar de hacer dietas y de bajar de peso, hay muchos profesionales de la salud, personas que han estudiado, doctores, y cada uno nos dan diferentes opiniones. Nos dicen diferentes cosas de qué debemos de hacer para tener una buena dieta, para bajar de peso. ¿Cuál es la dieta correcta? Hay muchas diferentes, y los que nos dicen esas dietas diferentes son personas estudiadas, personas que saben del asunto y nos dicen cosas diferentes. En ese caso, entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Qué vamos a hacer? Algo similar sucede con las religiones. Todos los que nos hablan de sus religiones son personas que han estudiado teología, son personas que se han profundizado en la lectura de los textos sagrados, pero igual nos dicen diferentes cosas, nos dicen diferentes opiniones, nos dicen que debemos hacer esto, otros me dicen, no, eso no se hace, hay que hacer esto otro, y diferentes opiniones que pueden llevarnos a desviarnos, que pueden causarnos que se detenga nuestro crecimiento en la vida cristiana. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El primero que debemos de hacer ante tanta opinión que vamos a recibir de personas que nos dicen haz esto, no hagas lo otro, lo primero que vamos a hacer es evitar las colisiones. Si viene alguien y quiere chocar con nosotros, chocar con mis opiniones, chocar con lo que yo sé y con lo que yo estoy haciendo, lo primer consejo que nos da el apóstol Pablo en Colosenses 2, 16 y 17 es que nadie los juzgue. Que nadie los juzgue con respecto a cualquier tema. Que nadie los juzgue con respecto a comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Y hablábamos también de otras cosas que pueden haber hoy en día dentro del mundo evangélico, dentro de otras religiones inclusive, que nos pueden decir y confrontarnos y venir a decirle, usted no es un buen cristiano porque usted no hace esto que yo hago, o usted no está en nada, le gusta decir a algunos, usted no está en nada porque usted no guarda este día, o porque usted no guarda esta fiesta, o porque usted come esto, come lo otro, y son personas que vienen a confrontarnos. El consejo que nos da el apóstol Pablo es: no lo permitan, que nadie se haga juez de ustedes, no caigan en esa trampa. Si alguien viene y quiere chocar con usted con respecto a días de fiesta, ¿qué hay que hacer?
Bueno, no, Él no puede venir a juzgarme en lo que yo estoy haciendo o en lo que yo no estoy haciendo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. No permitamos que nadie nos juzgue. Y eso les pasaba también en los tiempos del apóstol Pablo. Podría parecer que él está hablando de ahora, de nuestros días, porque eso nos pasa a nosotros, pero eso es algo que pasaba desde el tiempo del apóstol Pablo. Y aparte de eso, ellos también tenían otros problemas con lo sacrificado a los ídolos. Y algunos decían, no, pues lo sacrificado a los ídolos no hay que comerlo. Otros decían, no, yo lo puedo comer. Y así tenían ellos diferentes opiniones, a diferentes preguntas. Lo que nos dice en Romanos 14:5 es, bueno, hay algunos que creen esto, hay otros que creen esto otro, pero lo importante es que cada uno esté convencido en su propio sentido, en su propia mente, que cada uno esté plenamente convencido en sí mismo que lo que está haciendo lo está haciendo para agradar a Dios. No es otra persona que me va a venir a decir que yo estoy haciendo algo malo o que no estoy haciendo algo. Yo debo estar convencido en mi propia mente. En Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes normas, diferentes cosas que hacemos. Y así como no debo permitir que otro venga y me juzgue por lo que yo hago o no hago, yo tampoco debo de juzgar a otro por lo que hace o no hace, porque somos personas que tenemos una relación personal con Dios y tenemos cada uno de nosotros cosas diferentes, cada uno tenemos nuestra relación diferente. Es como las familias. En cada familia hay cosas diferentes y reglas diferentes y normas diferentes. Algunas familias tienen la norma que todos deben de cenar juntos a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Otra familia puede que no tenga esa norma y entonces cada uno come a la hora que quiera. Pero si usted pertenece a su familia, usted debe cumplir las normas de su familia, las normas que ustedes mismos se han puesto y no juzgar a otro. No juzgar a aquella familia porque ellos nunca cenan juntos y a la misma hora y tratar de las normas que yo tengo en mi familia ponérselas a otro. Nosotros tenemos nuestra forma de comportarnos con Dios y si alguien viene y quiere colisionar conmigo, hacer un choque conmigo y comienza a decirme de que debo de hacer un ayuno una vez al mes. Me pregunta usted cuántas veces ayuna y si no es una vez al mes, yo le digo, bueno, una vez al año o 2, 3 veces al año. Y comienza a confrontarme y a tratar de decirme que no soy un buen cristiano por eso. No debo permitir que eso me afecte y no debo permitir que la opinión de él se interponga en mi relación con Dios y en lo que yo hago con Dios, en mi relación personal con Él, porque yo hago lo que Dios me llama a hacer y en esas cosas que no son fundamentales, cosas de hacer y de no hacer, pues cada uno tenemos nuestras propias normas y vamos cambiándolas, cambiando esas normas diferentes. Antes, quizás hace unos 5 años, nosotros hacíamos algunas cosas, hace 10 años hacíamos otras, y mientras lo estábamos haciendo, Dios nos bendecía por esas cosas que estábamos haciendo. Pero vamos creciendo en nuestro caminar con Dios y nuestra relación se va haciendo más profunda con Dios y vamos cambiando nuestras normas, la forma en cómo nos relacionamos con Él, como en el caso de Abraham, por ejemplo. Abraham venía de una familia que no era del pueblo de Dios, él era hijo de un sacerdote de otra religión. Entonces, lo que Abraham había visto que su padre hacía y que todos hacían era que sacrificaban a sus hijos, sacrificaban, bueno, hacían sacrificios humanos y esa era la forma en que ellos agradaban a Dios.
Ahora, cuando Abraham comienza a tener su relación con Dios, la forma que él tenía en su mente de cómo se agrada a Dios es con sacrificios humanos, porque eso es lo que él había visto de su papá hacer en la religión que él tenía y lo que todos hacían en ese tiempo. Entonces Dios le pide que le sacrifique a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le pide algo que ahora nosotros vemos, no, pero ¿cómo Dios va a pedir que maten a alguien? Bueno, era la forma de pensar de Abraham, era lo que Abraham pensaba de cómo se agrada a Dios, era lo que él había visto, era su experiencia. Entonces Dios le pide que lo honre de la forma en que él sabía hacerlo, que era con sacrificios humanos, pero cuando llega y ve que él va a hacerlo, lo interrumpe y entonces cambia y comienza a ver el sacrificio de animales. Hay un carnero ahí enredado y entonces Dios le da ese carnero para que lo sacrifique y a partir de entonces hay un cambio en las normas de todos los descendientes de Abraham, de toda la familia de Abraham. Ahora él comienza a explicarles a ellos, nuestro Dios no es un Dios que quiere sacrificios humanos, ahora nosotros sacrificamos animales y Dios les permite que pasen a los sacrificios de animales. Ahora hay un cambio en mi forma de ver a Dios. Hubo un crecimiento en Abraham, en su forma de conocer a Dios. Más adelante los descendientes de Abraham comienzan a decir también, nuestro Dios no quiere sacrificio, misericordia quiero, no sacrificio. Y dice Miqueas, Dios no se complace en 10,000 carneros o 10,000 ovejas que le maten, sino que en hacer justicia, andar humildemente en sus caminos, en hacer bien a los que lo necesitan. Entonces, un conocimiento más profundo de Dios lo lleva a los profetas y poetas del Antiguo Testamento a decir, no, Dios tampoco sacrificios de animales tampoco quiere. Lo que Él quiere es nuestro comportamiento. Y entonces cambian nuevamente las normas y entonces ya no, sacrificios ya no. Esa ya no es la forma en que nosotros conocemos a Dios. Lo vamos conociendo cada vez mejor. Bueno, eso sucedió en el pueblo de Israel. Ahora, personalmente también eso nos pasa a nosotros en nuestra vida, en nuestro crecimiento de nuestro conocimiento a Dios, vamos cambiando normas diferentes. Cuando nuestra comprensión, como decía el apóstol Pablo, cada quien esté convencido en su mente, Dios se honra cuando hacemos cosas que nosotros estamos convencidos en nuestra mente que debemos hacer. Él se honra, por ejemplo, cuando alguien cree que debe santificar el sábado. Y esa es la forma en que él está convencido en su mente y lo hace para agradar a Dios y lo hace porque él quiere ser fiel a Dios y Dios lo bendice por eso. Como Abraham, que lo que él tenía en su mente era que lo que se hace para agradar a Dios es sacrificios humanos y Dios le recibe eso. Es una forma equivocada sacrificar seres humanos, pero Dios se lo recibe como un acto de fe. No lo deja completarlo, por supuesto, pero le recibe la acción esa de como él pensaba y le enseña que él no quiere eso. Igual nosotros nos ha recibido durante muchos años el guardar fiestas, tabernáculos, el guardar sábados, leyes dietéticas. Y nos bendice. Con cuántas historias no conocimos de personas que perdieron sus empleos por ir a celebrar fiestas y después tuvieron un empleo mucho mejor y Dios los bendijo y les dio algo mejor y entonces vemos cómo Dios recibe esa adoración, recibe esa forma en la que nosotros cumplimos normas que en nuestra mente estamos convencidos que así agradamos a Dios. Pero también nos va enseñando y después nos dice no, sacrificios humanos no, sacrificios de animales no, y nos dice no, fiestas ya no, sábados ya no. Y nos recibió esa adoración cuando nuestra forma de pensar era así, pero ahora en nuestro crecimiento espiritual Él nos va ayudando a conocerlo mejor. ¿Qué debemos de hacer si viene alguien y nos dice ustedes deben de hacer esto, no deben de hacer lo otro, o no deben de hacer esto, no comer mariscos? Bueno, evitar esa colisión, no dejar, dijo el apóstol Pablo en Colosenses, que nadie nos juzgue.
en comida, bebidas, lunas nuevas, en cualquier cosa de esas, no dejar que nos juzguen, que cada quien esté convencido en su propia mente. Espero que haya quedado claro ese concepto de cómo nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios va también cambiando las normas que vamos teniendo. Ahora, otro punto muy importante cuando vamos conduciendo en las carreteras es no distraernos. Porque si nos distraemos, nos vamos a salir del camino. Si nos distraemos, también podemos provocar un accidente. Y en nuestra vida cristiana también hay cosas que nos pueden distraer. ¿Qué nos puede distraer en el camino? Cuando vamos por la carretera, por ejemplo, nos puede distraer una llamada de celular, nos puede distraer un anuncio en la calle, nos puede distraer, tantas cosas en nuestra vida cristiana. Lo que nos puede distraer también son otros cristianos o otras personas de otra religión que vengan y quieran decirnos cosas, teorías, teologías que no van con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros hacemos. En Colosenses 2:18 dice: nadie lo defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basando en visiones que ha visto. Bueno, personas que vienen y le dicen: mire, yo tuve una visión de un ángel y el ángel me dijo esto y el ángel me dijo que debemos de hacer esto otro. Nada que ver con lo que la Biblia dice, nada que ver con el Evangelio, nada que ver con la forma que nosotros conocemos a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que esas personas buscan o pueden querer es que entremos en una discusión y que nosotros le digamos: no, pero que aquí en este texto dice esto, y viene el otro y dice: no, aquí en este texto dice otro, y comienza la discusión y entonces estas personas que hacen eso nos distraen de lo que sí debemos estar haciendo y comenzamos a hacer solamente cosas de teoría, de conocimiento. Personas que no crecen en su vida cristiana. En Colosenses 2:19 dice: no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, no se mantienen unidos a Cristo. Entonces pasan solamente estudiando trivialidades de la Biblia, preguntas de cómo pasó esto, cómo pasó lo otro, cómo fue esto, y tantas cosas de solo teoría, pero no alimentan a los pobres, a los hambrientos, no atienden a los enfermos, no evangelizan a los perdidos, no ayudan a las viudas y a los huérfanos, que es la religión sin mancha y sin pura que nos habla la Biblia. Y entonces no están haciendo lo que deberían estar haciendo por estar discutiendo. Y viene alguien de ellos y puede distraernos. Y nosotros que sí estamos haciendo eso, después dejamos de hacerlo y nos distraemos por estar discutiendo cosas y discutiendo temas que no nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a poder ganarle. Porque quien llega con la idea de discutirnos no llega con la idea de perder, y siempre quiere ganar. Y bueno, cuando a uno lo meten en eso, pues uno también quiere ganar la discusión y es una pérdida de tiempo. Olvidamos nuestro objetivo principal. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Permanecer unidos a Jesucristo, permanecer unidos a la cabeza que es Cristo. Eso es lo que debemos estar haciendo, creciendo espiritualmente en nuestra relación con Jesucristo. Entonces, vamos a seguir creciendo solamente si estamos conectados a Cristo. No nos distraigamos en discusiones, no nos distraigamos en cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Lo que Él nos ha llamado a hacer es permanecer en Cristo, seguir creciendo como cristianos, que no nos distraigan, que nadie nos distraiga por esas cosas. ¿Qué cosas pueden distraernos? Para comentar, para que comentemos. Bienvenido, Rubén, gracias por estar con nosotros.
¿Qué cosas cree que el apóstol Pablo está hablando en Colosenses 2:18? ¿Qué tipo de cosas son esas que él habla cuando dice que vienen otros y nos dicen de que tuve una visión de ángeles y que entonces tienen incluso, dice, apariencias de humildad y aparentan humildad? ¿Qué ejemplos modernos podríamos tener de eso? Y es que cuando vienen personas y nos quieren tratar con con diversos temas, en el tiempo del apóstol Pablo era adoración a ángeles, y ahí incluía también, menciona en otra parte el apóstol Pablo acerca de bautizarse por los muertos, ese tipo de cosas. Lo que esas personas están tratando de hacer es hacerse sentir superiores, mejores, más espirituales que nosotros, y por eso se sienten arrogantes, se sienten superiores y ven a los demás como inferiores, bajos. Dice Ismael, cuestiones de estatus y económicas, dirigir la mirada al éxito actual. Eso puede ser una forma algo que nos distrae muy bien. Estar pensando solamente en el éxito, en la prosperidad, eso nos distrae de lo que debemos de estar haciendo, que es siguiendo a Jesucristo. Cuestiones, el dinero, es de estatus. Incluso hay muchos cristianos que se distraen por eso y hablan solamente de prosperidad, de tener cosas, de lograr tener automóviles nuevos, casa nueva y mansiones. Cuando lo que Jesucristo dijo fue, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando la Escritura dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. ¿Y por qué yo, siendo pobre, voy a querer ser rico? Si más bien lo que encontramos en las Escrituras es que de Jesucristo lo dejó todo. Siendo rico se hizo pobre y le decía, síguenme, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Ahora, el problema del que estamos hablando cuando algunos vienen a querer confundirnos con temas y querer ganar discusiones, el problema es que ellos se sienten arrogantes y eso descalifica todo lo que están haciendo. Cuando los hace solamente para sentirse mejor, para sentirse superior, se están comportando de una forma como no es Jesucristo, como no se comporta Jesucristo, como no es en realidad la vida del cristiano que debe ser en amor. Colosenses 2:19 dice que no se mantienen unidos firmemente a la cabeza. ¿Cómo puede ser que alguien no esté firmemente unido a la cabeza que es Cristo? ¿Cómo será posible que un cristiano no esté firmemente unido a la cabeza? ¿Y cómo eso nos impide crecer en nuestra fe? Si tienen sus comentarios, si alguien quiere opinar usando su micrófono, también puede activarlo. Dice Pedro, cualquier cosa que alimente y aumente nuestro ego nos causará problemas. Ya sean cosas espirituales, pueden ser cosas buenas en realidad, ¿verdad? Pueden ser que tenga razón en lo que está diciendo. Podría ser que la discusión que quiere hacer pueda que esté en lo correcto, pero si eso, como dice Pedro Rodríguez, hace que aumente nuestro ego, bueno, yo creo, cada uno creemos que estamos en lo correcto, ¿verdad? Pero si voy a ir donde otro y voy a sentirme mejor que él, superior que él, y alimentando mi ego, como dice Pedro, y eso me hace comportarme de tal forma que veo al otro de forma inferior, entonces no estoy siguiendo lo que Jesucristo nos enseña, no estoy siguiendo lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo deben ser los cristianos. Entonces eso es una distracción. Esas discusiones son una distracción que nos distraen de lo que debemos estar haciendo. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Amar a Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Ahí se resume toda la ley. Y amar a mi prójimo es amarlo como Él es, como lo que sabe, ayudarle en su necesidad.
Si no lo estoy haciendo, estoy distrayéndome del verdadero camino del cristianismo. Dice Rubén, al no estar unidos a la cabeza, estaremos desarticulados totalmente, porque la cabeza es el cerebro de todo el cuerpo. Jesús. Así es, ¿verdad? Si no estamos unidos a la cabeza, entonces no tenemos vida, en realidad no tenemos vida, y no estamos haciendo lo que la cabeza ordena. Ahora, ¿cómo alguien puede estar no firmemente unido a la cabeza? Dice Ismael, como decía Pablo, mi mente está en lo correcto, pero mi cuerpo pide lo contrario. Se refiere a la naturaleza humana. Bueno, si eso puede suceder. Lo que yo no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo, y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Ahora, eso era la lucha interna, y de eso vamos a hablar en Colosenses 3. Esa lucha interna que tenemos, esa guerra civil y espiritual que tenemos en nosotros mismos. Pero eso no significa que yo no esté sometido a la cabeza. Yo puedo estar ahí, y el pecado que mora en mí, decía el apóstol Pablo, me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Dice Mario Sáenz, las distracciones de este mundo pueden alejarnos de Cristo, y solamente a través de Él podemos crecer. Cuando Pedro quitó su mirada de Jesús, empezó a hundirse cuando caminaba sobre el agua. Solo con nuestra mirada en Jesús, como dice Mario, podemos crecer y podemos hacer lo que Él nos pide. Si quitamos nuestra mirada de Él, vamos a hundirnos en nuestra fe. Ahora, un punto importante es que Dios no nos va a dejar hundirnos. No nos va a dejar. Pedro no lo dejó hundirse. Le hubiera dicho, hombre, poca fe, ahora te vas a ahogar. No, él le dio la mano y lo levantó, lo sacó, le ayudó a salir del agua. Y eso es lo que Jesucristo hace. Esa es la verdadera actitud que nosotros como cristianos también deberíamos tener, ayudarle al otro, ¿verdad? No porque ya hizo algo malo, se desvió del camino, decirle que ya está perdido y que mejor se ahogue, ¿verdad? No, ayudarle a salir de ahí. Ahora, también dice, ajustado mediante las articulaciones y ligamentos. ¿Cuáles serán esas articulaciones y ligamentos que nos unen a la cabeza, que nos unen a Jesucristo? Bueno, uno de ellos es la iglesia. La iglesia nos ayuda a mantenernos conectados a Jesucristo. Y la iglesia es los hermanos, nuestros hermanos cristianos. No podemos vivir en el cristianismo aislados, debemos de vivir juntos, de vivir en comunidad, ayudarnos unos a otros. Las palabras también, las escrituras, como dice Ismael, nos ayuda a mantenernos unidos a Jesucristo. Mario Sáenz dice el amor entre nosotros. Eso es muy importante, que nos amemos. Cuando nos amamos entre nosotros y nos ayudamos entre nosotros, eso también nos ayuda a estar unidos a Jesucristo. La oración, como dice Osvaldo, permanecer en contacto con Dios a través de la oración es algo muy importante para no desviarnos y para mantenernos unidos a Jesucristo. Dice Rubén, para entender la naturaleza del cuerpo de Cristo, la iglesia lo logramos estudiando la forma en que está constituido el cuerpo del ser humano, que a partir del cerebro el sistema nervioso se ramifica hasta la última célula, de la forma que cualquier impulso en una célula llega inmediatamente a la cabeza para que haya una respuesta. Así es como sentimos el dolor, y las células o cualquier parte del cuerpo por sí sola no funciona, no puede sentir nada. Como dice Rubén,
ese mensaje se va hasta el cerebro, se va hasta la cabeza. Cuando algo está muy caliente, la señal se va al cerebro y entonces el cerebro manda señales en respuesta para que quitemos la mano de ahí, la quitemos del fuego, la alejemos, pero sin la conexión con la cabeza, pues no se podría hacer. Y ese es el problema de la lepra, por ejemplo. Los que tienen lepra tienen malo ese sistema, y eso es lo que no les funciona. Y alguien que tiene lepra puede ponerse unos zapatos apretados y no siente el dolor, y puede tener una herida, y como no la siente, como no siente dolor, se desangra, y por eso es que se les caía la piel, porque ellos pasaban por una espina, por ejemplo, y se rasgaban y no sienten dolor. Eso es lo que les pasa a los que tienen lepra. No hay esa comunicación entre las partes del cuerpo y la cabeza. El proceso se llama acto reflejo. Rubén, ese acto reflejo nos ayuda, es algo bueno, y es resultado de la comunicación y de estar unidos mediante articulaciones y ligamentos, y el sistema nervioso estar unidos a la cabeza. Bueno, entonces, evitar las colisiones. Viene alguien y quiere chocar y confrontar conmigo, apartarme. Eso es lo que debo de hacer. Si veo que viene un automóvil, un carro veloz frente a mí, apartarme, me hago a un lado. Segundo punto, no distraernos. No distraernos con cosas que no son nuestro camino en la vida cristiana. Viene alguien y quiere distraernos con teorías y con teologías y con cosas que no tienen que ver con nuestro caminar cristiano, que es el amar a nuestro prójimo, amar a Dios, sino que solamente se quedan en filosofías huecas, como decía también el apóstol Pablo. No dejar que eso nos distraiga de nuestro objetivo de estar centrados en Cristo y en ayudarnos unos a otros y amarnos unos a otros. El tercer punto para autodefendernos espiritualmente es no desviarnos. No desviarnos. Vamos en nuestro camino y sabemos hacia dónde vamos. No debemos tomar otro camino alterno, no debemos salirnos de la calle, y hablando espiritualmente, no debemos permitir que cosas o personas nos desvíen de lo que estamos haciendo y nos pasen a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que nos puede desviar? ¿Qué nos puede desviar de nuestro camino en Jesucristo? El tratar de vivir la vida cristiana por hacer o no hacer, por cosas que hago o por cosas que no hago. Y cuando yo quiero basar mi vida cristiana en haz esto y no hagas lo otro, estoy viviendo como si aún estuviera en el mundo, dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir en los versículos 22 y 23 del capítulo 2 de Colosenses, que dicen: si ustedes han muerto con Cristo, y eso ya lo vimos anteriormente, como nosotros morimos con Cristo, cuando Jesucristo murió, nosotros morimos con Él. Entonces, si morimos con Cristo a los principios y las normas elementales de este mundo, entonces dice, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, ya no vivimos en el mundo, pero como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, cosas que nos dicen, no comas esto, que no hagas esto y lo otro, no juegues cartas, no bebidas alcohólicas, no bailes, todas esas cosas. Decir no manipules, no gustes, no toques, dice el apóstol Pablo, es que eso es como si todavía vivieran en el mundo, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. ¿Por qué? Nosotros ya morimos en Cristo, ya no somos de este mundo, ya no tenemos que estar entonces ya basados en la forma del mundo, en el legalismo, religión y legalismo, como dice Rubén.
La religión trata de decirnos cómo voy a hacer las cosas y cómo debo de tener mi relación con Dios, y debo hacer esto y debo encender estas velitas y debo de hacer esto otro y no hacer otras cosas. Eso es comportarnos en el legalismo, que todavía no hemos salido de Egipto, donde éramos esclavos. Allá había reglas, allá decían tienen que hacer tantos ladrillos al día, y había reglas para todo. Estaban esclavos los israelitas, pero cuando salen de ahí, entonces van a vivir en libertad. Y si estudiamos bien y analizamos bien cada uno de los 10 mandamientos, son formas de vivir en libertad. Eso es lo que Dios les da. Cuando se obedecen, si el pueblo de Israel obedecía los 10 mandamientos, era para aprender a vivir libres. Incluso el mandamiento del sábado era para libertad. Ellos estaban acostumbrados a trabajar 24 horas, 7 días a la semana bajo el yugo de la esclavitud, y ahora dicen, no, ustedes ya no van a ser esclavos, y nadie, su siervo también le van a dar un día de descanso. Ya no van a vivir en esclavitud. Ya no vamos a vivir por esas normas de hagan esto, no hagan lo otro. Ahora vamos a vivir libres. Y cuando no mentimos, vivimos libres. Y cuando no robamos, vivimos libres. Y así cada uno de los mandamientos que Dios les dio. Sigue diciendo en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso solamente me recuerda a personas que maltratan su cuerpo y dicen y se dan con látigos y se encierran en un lugar y dicen, me voy a aislar del mundo y voy a estar aquí aislado. Y vemos muchas cosas de apetitos de la carne, cosas, pecados sexuales que se ven y que cometen, porque solamente es una apariencia de sabiduría en religión humana. Solamente eso. No hay en realidad una verdadera humildad. Pablo entonces le está diciendo a los cristianos que no se desvíen en el hacer y el no hacer, que el énfasis de la vida cristiana no está en hacer esto y no hacer lo otro. La vida cristiana está en tener una relación con Jesucristo, en vivir en una relación con Él, pero somos tentados nosotros a reducir el cristianismo a una lista de hacer y no hacer, a vivir en el legalismo, pero las reglas no crean buenas costumbres y las reglas no crean una buena relación. Las reglas no son sustituto para lo que pasa en el corazón. ¿Por qué se pierden las ovejas y por qué se extravían? Porque no ven hacia arriba, solamente van viendo hacia abajo y van mordiendo la hierba y no ven hacia arriba. Y nosotros a veces tenemos esa misma tendencia, centrarnos solamente en las reglas, en las cosas que cumplimos, en las cosas que no cumplimos. Y si solo estamos pensando en reglas, nos vamos a desviar, porque vamos a poner la atención en las reglas y nos vamos a olvidar del amor a Dios, nuestra relación con Jesucristo. Cuando nos ponemos en el plan de guardar esto y guardar lo otro, podemos perder de vista a Jesucristo y perdemos de vista el amor a nuestros hermanos. El mismo Jesucristo puso un ejemplo de eso. Dijo, ustedes, bueno, por no ayudarle a su mamá, algunos dicen es corbán, o sea, lo ofrecía a Dios. Entonces, mamá, no le voy a poder ayudar porque el dinero se lo ofrecía a Dios. Y por obedecer una regla, deja de amar y de proveer para su propia familia incluso. ¿Qué es mayor, las reglas, lo que prometí a Dios, lo que prometí dar a la iglesia? ¿Qué es mayor eso? O el amar y el proveer para nuestra familia. La vida cristiana no es una lista de reglas de hacer o de no hacer, sino que la vida cristiana es permanecer
en Jesucristo. Que las reglas no nos desvíen y que no nos desvíen de nuestro camino en el cristianismo. Dice Rubén, si la lectura y comprensión de la cabaña nos ayuda a entender la lectura y comprensión de la cabaña nos ayuda a entender estos aspectos vitales que nos presenta el apóstol Pablo. Mucho más ayudará la lectura y comprensión del regreso a la cabaña de C. Baxter Kruger. Se lo recomiendo, ya salió la edición en español. Bueno, vamos a buscarla, yo no la he visto todavía. El regreso a la cabaña de Baxter Kruger, voy a ponerlo también en mi lista. Y gracias, Rubén, por ese consejo. Sería bueno que todos lo leyéramos. Bueno, hablando de reglas y la diferencia que hay entre reglas y relación, está este caso de esta pareja que tenía problemas maritales, así que el esposo, para tratar de solucionar la cuestión, el esposo le dio a la esposa una lista de cosas que debía de hacer y cada día para ser una buena esposa, y tenía una casilla en la lista donde ella tenía que ir marcando cada cosa que tenía que hacer cada día. Estaba la lista, por ejemplo, elogiar a Jim, darle un elogio. Cuando lo hacía, pues marcaba ahí, decirle te amo. Bueno, le decía te amo y marcaba la lista y cumplía esa lista de cosas que tenía que hacer. El problema es que cuando había cumplido todo lo de la lista, ella ya se sentía liberada de Jim. Y ahora, como ya cumplí toda la lista, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso le pasaba. Y una noche ella quería salir con sus amigas y Jim le dijo que se quedara con él y que pasaran tiempo juntos. Y él le dijo, no, pero yo ya cumplí todo lo de la lista, ya lo cumplí. Ahora puedo hacer lo que yo quiera y ahora puedo irme. Ya no tengo que estar contigo porque ya cumplí la lista. Ya cumplí la ley, como nosotros podríamos decir, ya cumplí todos los mandamientos. Bueno, y Jim tenía también su propia lista. Iba marcando también las tareas que cumplían y tenían fuertes discusiones acerca de quién cumplía mejor la lista y quién cumplía mejor las cosas que tenían que hacer. En eso discutían. Bueno, el matrimonio terminó en divorcio, porque aunque ellos cumplían cada una de las cosas de la lista, cumplían la ley que se habían puesto, en realidad no tenían una relación. No había una relación de intimidad, no había una relación de amor, era una relación solamente de hacer cosas, sin el amor, sin nacer realmente del amor. Ahora, ¿es bueno elogiar a su cónyuge todos los días? Sí, es bueno. Es bueno decirle te amo, sí es bueno. Es bueno abrazarlo, sí es bueno. Pero si lo hago solamente por cumplir una lista de cosas que hay que hacer, entonces no funciona. No es así. Un matrimonio exitoso se basa en una relación que está basada en el amor, en el compromiso y en la confianza, no en una lista de reglas. Igual nuestra vida cristiana no se basa en una lista de reglas que tengo que hacer esto y hacer lo otro por Jesucristo, porque cuando hacemos eso, lo que pasa es que cuando hemos cumplido cada una de las cosas y decimos, bueno, ir a la iglesia, dar el diezmo, leer 3 capítulos de la Biblia, y vamos marcando, ¿verdad? Orar 3 veces al día si quieren, ayunar, y cuando ya cumplí la lista, entonces yo ya estoy libre y entonces ya no tengo que hacer nada. Ahora me puedo ir con mis amigos a hacer lo que yo quiera porque ya cumplí la lista. Eso pasa si reducimos el cristianismo a una lista de reglas. Nos vamos a desviar del camino que es el amor, que es tener una relación con Jesucristo y con nuestro prójimo. Bienvenido Domingo Quiles, gracias por estar aquí de nuevo. Es Dios y Dios es relación, dice Rubén, y por Cristo nosotros en Él también. Dios es una relación, no es una lista de reglas. Ya vimos cómo las listas de reglas no funcionan.
¿Por qué estamos tentados a reducir el cristianismo a una lista de reglas? ¿Y por qué las reglas en realidad no funcionan? Ya vimos el ejemplo, pero ¿por qué no funcionan las reglas? Porque es que eso no nos ayuda a tener una verdadera relación con Dios. ¿Y por qué queremos reducir la vida cristiana a una vida de reglas? Perdón. Es más fácil. Es más fácil. Y el pueblo de Israel lo experimentó. Para ellos era más fácil vivir esclavos en Egipto, porque viviendo esclavos en Egipto, ellos comían lo que les decían que tenían que comer, se levantaban y se acostaban a la hora que les decían sus amos y les daban la comida que querían. Ahora, ya estando libres, pues ya no tenían eso, ya no tenían la comida, y ellos se quejaban y decían, no, allá en Egipto teníamos rábanos, teníamos cebollas, y aquí no tenemos nada de eso. Tenían que aprender a vivir en libertad, y eso nos pasa a nosotros también. A veces cuando las personas preguntan y ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo hacer esto y cómo lo otro? Y cuando les contestamos, no, como usted quiera, si usted quiere hágalo, si no, no lo haga, y quedan como en la nada, quedan con problemas, porque la gente quiere que se le diga qué hacer y qué no hacer para hacer precisamente eso y quedar libres después de hacer cualquier cosa. La ley, por ejemplo, decía dar el 10%, de sus ingresos, y entonces las personas daban el 10% y con esto ya cumplí. Si necesitan más, ya no me pidan, ya di lo que me tocaba. Y si alguien con una gran necesidad llega a pedir y le dice, ayúdeme por favor, no, yo ya di mi 10% a la iglesia, ya no le ayudo, ya di lo que me tocaba dar. Eso pasa con el diezmo. No enseña generosidad, porque la generosidad es dar y dar con amor y dar a todos los demás. Es más fácil vivir con reglas. Las reglas nos dan un sentimiento de autojusticia, dice Mario Sainz, un sentimiento de autojusticia. Si me hacen sentir bien, ¿verdad? Como ya cumplí, entonces ya Dios me tiene que bendecir. Como ya di el diezmo, Dios tiene que abrir las ventanas de los cielos y bendecirme. Como ya hice esto, entonces Dios tiene que hacer esto otro. Eso es lo que pasa, nos sentimos autojustos, como dice Mario Sainz. Dice Rubén, los fariseos se dedicaban a ver que los demás cumplieran las reglas, en vez de compartir la esencia de las mismas en relación. Se perdió la meta hacia donde se dirigían las reglas, se quedó solamente en ver que las cumplieran. Nos atan, dice Ismael, sin ser uno mismo. Nos atan. Ese domingo pensamos que si la seguimos o obedecemos en cercanía a Dios por nuestros propios esfuerzos, si pensamos que porque cumplí esto ahora estoy más cerca de Dios, y como que si lo estoy logrando yo, ya por mi propio esfuerzo, como dice el domingo, ya no es Dios quien lo está haciendo, sino que ahora soy yo, y por eso me siento mejor y me siento superior, y eso es un problema. Dice Pedro, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican. Gálatas 5:4. Bien, si estoy por la ley, gracias por esa cita, Pedro, me desligo de Cristo y no estoy unido a la cabeza que es Jesucristo si me dedico a la ley. Dice Mario Sáenz, las reglas nos hacen olvidar el hacer misericordia, perdonar, amar a nuestro prójimo. Eso pasa, no amamos. Entonces, como la ley solamente dice no matarás, pero no dice no odiar, pues yo odio a mi prójimo y quiero el mal para mi prójimo y le deseo lo malo, con solo que no lo mate, ¿verdad? Que es la letra de la ley. Nos hacen olvidar la misericordia y el amor. El audio ha estado muy mal, dice Howard Tree. Esperemos que mejore en otras oportunidades. Reglas que algunos cristianos añaden, muchas reglas. Nos pueden poner muchas reglas
y querer que nosotros la guardemos y querer sentirnos mejores que otros, porque yo guardo esto, porque nosotros hacemos esto, porque nosotros no hacemos lo otro, llegar a querer sentirnos mejores. Leamos otra vez Colosenses 2:23. Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. ¿Por qué se ven sabias las reglas? ¿Por qué es que tienen apariencia de sabiduría? En humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo. Bueno, como decíamos, hay algunos que hacen voto de pobreza, por ejemplo, y se van a un convento. ¿Qué pasa con ese voto de pobreza en un convento? En realidad, ahí no viven como pobres. Ahí tienen cama, tienen comida, tienen todo. Lo único que no tienen es un papel que diga que la casa es suya, no tienen algo que diga que es mío, pero en realidad están con todas las comodidades. Y cuando un pobre en realidad, un verdadero pobre, sufre, no tiene para comer, no tiene casa y entonces me da la apariencia, esa sabiduría en una religión humana me da la apariencia de humillación. Hizo voto de pobreza, ¿verdad? Y dejó su casa y dejó todo lo que tenía, pero en realidad por dentro, aunque esté mostrando una apariencia de humildad, como dice ahí el apóstol Pablo, no la tiene. Algunos. ¿Por qué se ven tan sabias las reglas? Porque me hace sentir que yo estoy cumpliendo, como ya decían ustedes, la autojusticia. Me siento bien y me siento mejor que los demás. Pero ¿por qué entonces queremos poner reglas? ¿Y por qué las personas nos quieren poner reglas? ¿Por qué estamos tentados a hacer la vida cristiana más difícil? Que hay que hacer esto y hay que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque es satisfactorio medir nuestra vida cristiana por los logros exteriores, por las cosas que se ven. Dice Rubén, las reglas tienen un propósito bueno, porque nos ayudan a tener cierta disciplina consigo mismo, pero fuimos creados para vivir en relación principalmente con Dios y nuestros semejantes. Bueno, ese era el propósito de la ley, ¿no? Dice las Escrituras, dice, la ley era el ayo para llevarnos a Cristo, era la guía para llevarnos a Cristo, pero ahora que ya tenemos a Cristo y que ya llegamos a Jesucristo, entonces dice, el ayo se deja. Y esa guía se deja, porque ahora ya llegué a tener mi relación con Jesucristo. Ahora aquí hay algunos ejemplos que pueden quedar de tarea, o podemos comentar algo ahora también para practicar esto de la autodefensa espiritual. ¿Qué le podríamos aconsejar a estas personas? ¿Qué le podríamos aconsejar a Marcos, por ejemplo? Marcos es un cristiano recién convertido, nuevo cristiano, y alguien más viejo en la iglesia y quizás en otra iglesia le preguntó si había sido bautizado correctamente. ¿Usted lo bautizaron bien? Y cuando Marcos le contó cómo lo habían bautizado, entonces comencé a decirle, su bautismo no vale. No vale, porque no lo bautizó un pastor ordenado. Usted lo bautizó otra persona que no era un pastor ordenado, así que no vale ese bautismo. ¿Qué le diríamos a Marcos? ¿Qué le aconsejaríamos a Marcos para que no deje que esta persona llegue y cause una colisión con él y comience a discutirle y decirle que su bautismo no es válido? ¿Qué le dirían ustedes a Marcos? ¿Qué le aconsejarían a Marcos con respecto a esta otra persona? Es lo que hemos estado viendo. No permitir que otros nos juzguen, que otros nos digan lo que tenemos que hacer, lo que no deberíamos de haber hecho. En realidad, debemos de basar nuestra relación con Jesucristo y estar plenamente convencidos en nuestra mente, es lo que dijo el apóstol Pablo. Otro caso, María pertenecía al movimiento gótico cuando se convirtió en cristiana, entonces llega ella y se convierte al cristianismo con tatuajes y con piercings,
y ahora la gente de la iglesia la ve mal y no le dan oportunidad de participar en la iglesia. Algunos tienen temor incluso de sentarse con ella. ¿Por qué? Porque tiene tatuajes y porque ella sí llegó al cristianismo y con sus piercings. ¿Qué le aconsejarían a María? ¿Qué debería hacer ella? ¿Cómo podría ella acoplarse más a la iglesia? ¿Qué le aconsejarían a los miembros de la iglesia también para aceptarla a ella, para aceptar a María y darle entrada ahí? ¿Qué haría usted si la viera? ¿Qué haría usted si estuviera en ese caso? Dice Domingo, ¿fue su arrepentimiento válido? El pastor es una herramienta de Dios, pero el arrepentirse a Dios no es el pastor que lo bautiza, pues su bautismo es válido, pastor o no. Muy bien. Importante es su relación con Dios, es lo que venimos hablando. Gracias, Domingo. Su arrepentimiento fue válido, si su relación con Dios, ¿verdad? No el ser humano, no el intermediario, sino cuál fue su relación con Dios. Eso es lo principal. Dice Mario, debemos aceptarnos unos a otros, tal y como Cristo nos acepta. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Aceptarnos. Y vamos a quizás enfrentarnos cosas así en la iglesia al venir personas. O no debemos traer a las personas porque tienen tatuajes, no pueden entrar a la iglesia. Y cosas que debemos de analizar ya desde antes de que suceda, para que cuando sucede y cuando esa persona llegue poder recibirla como Cristo, con amor. Dice Rubén, no hemos captado el hecho de que Jesús nos acepta tal cual somos, aún sin ser bautizados. Ejemplo, el ladrón en la cruz. Es una regla, ¿verdad? El bautismo es una regla, pero una regla que está hecha para acercarnos a Dios, pero en realidad Él nos acepta sin necesidad de esa regla, como dice Rubén. Ese es un tema más profundo de estudiar, ¿verdad? Pero importante. Ahora la circuncisión está en el corazón, dice Pedro. En el corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo nos bautiza. En el caso del ladrón en la cruz, por ejemplo, ¿verdad? No necesita un bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo es suficiente para él. A Tania le encanta bailar, pero su iglesia enseña que es pecado bailar. ¿Qué le aconsejamos a Tania? ¿Qué le decimos que debe de hacer? Bueno, en conclusión, el versículo 17 dice, la realidad, sin embargo, está en Cristo. La realidad es Cristo. Debemos permitir que Cristo sea el centro de nuestra existencia. Vivir la vida cristiana es estar cada día más cerca de Cristo y no debemos de dejar que nada se interponga en nuestra relación con Él. Dice Osvaldo, lamentablemente el no conocer la palabra produce aislación en el caso anterior. No conocer la palabra es algo muy importante, conocerla. Nuestra vida es Cristo, como dice Rubén. ¿Qué debemos hacer entonces? Evitar las colisiones. No dejar que la gente nos juzgue. Solamente Jesús es el juez y no juzgar nosotros tampoco a otros. No distraernos. No permitir que las discusiones nos impidan crecer como cristianos. Nuestro propósito es servir a Cristo, servir a nuestro prójimo. Ese es nuestro propósito, no teorías. No nos desviemos. La vida cristiana no se trata de cumplir reglas, se trata de una relación con Jesús. Esa es nuestra mejor defensa espiritual. Evitar las colisiones, no distraernos, sino desviarnos. Una tarea, voy a compartirles mañana esta presentación para que ustedes puedan repasarlo si quieren y hacer esta tarea de aplicación. Todos tenemos reglas, como decíamos al inicio. Anote en una libreta o en un papel todas las reglas que usted tiene, las reglas que usted se impone a sí mismo como cristiano. ¿Qué cosas usted se obliga a hacer, tiene como norma hacer? Y después que haga la lista, mírela en oración y considere los motivos de por qué cumple esas reglas, por qué las cumple, analícelo en oración. ¿Por qué hago esto? ¿Por
qué hago esto otro? Y para cada una de esas reglas en la lista, pregúntese a sí mismo, ¿por qué se impone esa regla? ¿Por qué se impone a cumplir esa regla? Y ore, pídele a Dios que le muestre si esa regla que usted se ha impuesto como cristiano es válida o no. Y Él le va a contestar, el Espíritu Santo lo va a iluminar, el Espíritu Santo va a abrir nuestro entendimiento y nos va a mostrar qué reglas la estamos cumpliendo para sentirnos mejores, superiores o para alcanzar cosas y no realmente para nuestra relación con Dios. Te damos gracias, Padre, por este estudio que tuvimos. Gracias por ayudarnos a saber estas claves de cómo poder autodefendernos en nuestra vida espiritual para evitar caer, para evitar desviarnos. Ayúdanos, Señor, a que podamos siempre estar pendientes de evitar las colisiones, que cuando alguien, Señor, quiera venir y confrontarnos, que nosotros podamos apartarnos, que no vayamos tampoco nosotros a querer chocar con otro. Ayúdanos, Señor, también a no distraernos, a estar fijos en lo que debemos de hacer en nuestra relación contigo, que no nos distraigamos con cualquier otra cosa, con reglas o con comportamiento, sino que nos fijemos solamente y nos centremos en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a que nadie nos venga y nos distraiga con discusiones, que no vivamos de discusiones, sino que vivamos en lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Señor, por estos consejos que hemos recibido en la carta de Colosenses. Gracias porque tú, Señor, has dejado esto preservado para nosotros y para que cosas que ya sucedieron y que siguen sucediendo hoy también en nosotros podamos seguirlas y podamos permanecer siempre unidos y cerca de ti. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, no desviarnos por reglas, por cumplir cosas que no nos debíamos de tener una relación personal contigo. Muchísimas gracias por este estudio y gracias porque has estado con nosotros en nuestros problemas. Hemos conocido, Señor, de algunas peticiones de oración y sabemos, Señor, que tú respondes nuestras oraciones cuando te pedimos. Gracias por eso, Señor. Gracias porque estás siempre con nosotros, mostrándonos tu gran amor y tratándonos con mucho cariño. Gracias, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús y siempre, Señor, adorándote a ti, Padre y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Ya nos pasamos unos 3 minutitos. Gracias por sus comentarios. Voy a leer los últimos comentarios que ustedes han puesto. Dice Osvaldo, gracias, Pastor David, por este estudio. Nos ayuda a reflexionar en la vida en Cristo Jesús, a seguir su camino y fortalecernos. Un abrazo a todos. Saludos, Osvaldo, gracias. Dice Rubén, gracias a todos por haber gozado esta hora de comunión virtual. Gracias, hermano David, por ser usado por Jesús para crecer en el conocimiento de Jesucristo. Bendiciones para todos. Dios nos ama a todos tal cual somos. Dice Ismael, gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Mario Sáenz, Pedro dice, gracias por este estudio y por las aportaciones de todos los hermanos. Bendiciones a todos, bendiciones. Dice Domingo Quilems también, Rodrigo Morales, gracias David por este importante estudio. Bendiciones a todos. Dice Howard Tree, bueno, de ser posible quiero escuchar la oración mañana. Saludos a todos. Tuve dificultades con el audio, pero esperamos que pueda ver también la grabación. Bueno, gracias a todos por haber participado en esta clase. Espero que podamos vernos el próximo viernes. Dios los bendiga y pasen un buen fin de semana. Bendiciones para todos.